Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. A ver. Perfecto. Pues tenemos con nosotros pues a una persona que a mí me hace especial ilusión que sea pues un poco el padrino de este club de lectura, nuestro primer invitado, y no es otro que Raimon Samsó. Raimon, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido Juan? Muy bien. ¿Y tú? Bien, hombre, feliz de estar aquí contigo. Lo celebro. Oye, te veo muy bien acompañado detrás, ¿eh? Luego hablaremos de tus libros. Bueno, luego hablaremos de tus libros. No, realmente hemos venido aquí a hablar de tus libros, pero luego hablaremos de muchos de ellos. Bueno, os lo comentaba, Raimon es una persona pues que ha sido muy importante en mi trayectoria. Fue, pues yo creo que la primera persona con la que me formé para empezar en estos negocios unipersonales digitales. Hice el programa experto con él pues hace ya, pues ya unos años, Raimon, por lo menos 2018, creo, 2017 Uf, incluso, hace ya unos añitos. Y bueno, y la verdad es que ha cundido muy bien. Pero bueno, por si alguien no lo sabe, cuéntanos, ¿quién es Raimon Samsó? Aunque yo creo que todos lo sabemos, pero por si acaso. bueno, un escritor. Yo soy escritor, aunque me he disfrazado de bancario, he trabajado en tres bancos, he trabajado en empresas como controller, he sido formador, coach, conferenciante, en fin, muchas cosas, pero no nos engañemos, yo soy escritor, eso ya soy nada más, ¿no? Y eso se me da muy bien, me gusta, y ya llevo 34, 35, porque estoy terminando el 35, el libro 35. Qué barbaridad. Bueno, a ver, eres muy modesto. Eres muy modesto definiéndote como escritor, porque yo conozco tu faceta de escritor, además de todas las que ya has comentado, formador, inversor, porque también sé que eres inversor inmobiliario, y bueno, y lógicamente empresario. Empresario, porque al fin y al cabo, oye, Bueno, todos hacemos lo que podemos, hombre, claro, en tantos años, ya en 60 años, pues se hacen bastantes cosas, ¿no? Pero yo te digo, yo me metí en todos estos líos por los libros. O sea, a mí lo que me gusta es leer, lo que me gusta es escribir. Me salí de un empleo convencional y me metí en todo esto porque tenía que pagar facturas, pero al final mi objetivo era, yo quiero vivir delante del mar y escribir libros. Y esto es lo que hago. O sea, al final yo soy eso, de verdad, ¿eh? Y te diré más, me gusta más leer que escribir, ¿eh? Pero bueno, llevo ambas cosas y por las tardes leo y por las mañanas escribo y luego, pues, hombre, hago marketing y todo eso de redes sociales y esas cosas, porque si no, no existes, ¿no? Pero ya te digo, a mí lo que me gusta es escribir y dentro de la escritura lo que más me gusta es escribir sobre desarrollo personal, aunque he escrito muchos libros de dinero y de finanzas y emprendeduría, lo que más me gusta a mí es el cambio personal. bueno, es que muchas veces realmente no hay evolución Mm, a nivel de dinero y de inversión si no hay un cambio personal acompañado sí, también. Realmente sí. hay un antes y un después. Es un poco como yo lo veo y también como yo lo he vivido. Sí, tú lo sabes porque tú, Juan, has hecho ese camino, compartimos un trecho en el programa Experto y tú lo sabes, si tú no te transformas, tu negocio no avanza. Porque si siendo el que tú ya eras hace, pongamos, 10 años, tuvieras bastante con ese Juan, ya tendrías tu negocio hace 10 años, pero no lo tenías. Hace 10 años tú no tenías tu negocio ni tu éxito, lo tienes ahora. ¿Pero por qué lo tienes ahora? Porque te has transformado. Entonces, al final, el emprendimiento no solo da dinero o libertad, sino que además y te enseña, que también, sino que te cambia profundamente, porque te tienes que enfrentar a tus miedos, limitaciones, decepciones, que hay muchas, te tienes que enfrentar a todo y vencerlo. Si no lo vences, abandonas. Entonces, el que continúa y triunfa es otro, es un héroe. Sí, sí, tal cual, así es. Es una evolución personal que hay que hacer. Raimón, me ha llamado mucho la atención un comentario que has hecho que dice, no, me gusta más leer que escribir. Pues oye, lo disimulas muy bien, ¿eh? Lo disimulas muy bien porque el código del dinero, cumplir 40 a los 60, los árboles del dinero, cita en la cima, el poder de la disciplina, misión emprender con Sergio Fernández, mapas mentales, la clase emergente de los expertos, el coach iluminado, adelanta tu jubilación. Y tengo más en la playa, Sí, tengo el código de la manifestación que me encanta, tengo tu mentor de negocios que lo tengo para leer. Raimón, ¿esto cómo se hace? O sea, esto
A ver, o sea, yo es que te lo digo, o sea, yo he escrito un libro, lo tengo aquí en un cajón y me ha costado la vida. Y claro, yo te veo a ti y dices 34 libros publicados. Seguro que tienes alguno más en el cajón que está o Sí, a punto de salir sí. o ahí en la recámara. Esto como... Tengo más. Bueno, todo es como, es una profesión, entonces una profesión uno puede tener una habilidad, tener una soltura, destreza, eso se gana con el tiempo, hombre, la primera vez no, pero se gana. Entonces yo tengo un método para escribir, para publicar y para convertir mis libros en éxitos, que se vendan, ¿no? O sea, porque escribir y no vender no sirve de mucho, ¿no? Entonces tengo un método, pero ¿cómo sale ese método? Hombre, con la experiencia, con los años. Al final las cosas se aprenden. Entonces es verdad que ahora pues en un año puedo, mínimo hago 2 libros al año, mínimo, ¿eh? Si quisiera haría 4. De hecho en un año creo que hice 6, pero tampoco tengo tantas ganas de escribir, me gusta, pero tampoco tanto. Entonces, al final es un método y si yo quisiera podría hacer, pues no sé, 6 o 7 libros al año, etcétera, ¿no? Pero se aprende, todo se aprende, al final es ponerle cariño, pues echarle, y llevo años, empecé en el año 95, llevo 26 años en esto, ¿no? Entonces, al final todo se aprende. Entonces, hagamos lo que hagamos, aunque los que estamos aquí no hagamos libros, todos, que a mí imagino que no, se aprende, o sea, al final tú aprendes y lo que necesitas siempre es un método. ¿Eh? Yo cuando entro en un restaurante y veo que todo está milimetrado, hay algunos que sí, ¿eh? Muchos no, ¿eh? Pero algunos sí. Entonces yo siempre comento, esta gente tiene el método, lo tiene. ¿Eh? ¿Y por qué sé que tiene un método? Porque yo miro aquello y aquello es como un baile, es como una coreografía, está todo, o si no, vete a Apple también, vete a Apple, una tienda Apple, y verás que tienen el método, ¿eh? Todos siguen un papel, una coreografía, todo está pensado, medido, ¿eh? Entonces tienen un método y ese método es de éxito. El problema es cuando estás en los negocios y no tienes un método, que vas improvisando y dices, bueno, ahora probaré por aquí, ahora por allí, ¿no? Pero necesitas un método. Sí, sí, eso me viene a la cabeza, por ejemplo, McDonald's, que tú te vas a un McDonald's en cualquier parte del mundo y salvo que ellos quieran, que hay algunos casos en los que sí que quieren diferenciar un poco los sabores, salvo que ellos quieran, las patatas fritas son las mismas aquí que en Sebastopol, que digo yo. O sea, lo tienen Sí. todo milimetrado, lo cual es cierto. Y Raimón, ¿ese método lo compartes? Sí, yo los métodos los comparto en algunos de los seminarios que hago, por ejemplo, en Programa Experto. Programa Experto es una mentoría que tú la conoces, que dura 3 meses, y allí comparto las cosas que yo he probado y que a mí me han funcionado, ¿no? Entonces es el método de crear marca, ¿eh? Sería básicamente es eso, porque la otra mentoría es la mentoría Código del Dinero. Bueno, pues esa mentoría yo de alguna forma desarrollo la mentalidad que necesitas antes de crear dinero, no después. ¿Eh? O sea, uno no piensa como rico cuando tiene dinero. No, no, no. Primero piensas como rico y luego el dinero llega, ¿no? Entonces, esa mentalidad yo la describo en la mentoría, ¿no? Es un método mental, pero es un método, ¿no? Luego también tengo otra mentoría que es de autor, ¿eh? Que la gente dice, bueno, ¿y cómo me publico en Amazon, ¿no? ¿Y cómo me promociono, ¿no? ¿Y cómo se vende? ¿Y cómo llego a número 1 en Amazon? Pues a esa gente también se lo revelo. O sea que al final yo las cosas las cuento, ya sea en libros, ya sea en mentorías, pero yo las cosas las cuento. Bueno, pues ya hablaremos de este tema del número 1 en Amazon y demás. Ya comentaremos, ya Es comentaremos fácil, sobre es eso. un método, no tiene ningún secreto. Bueno, hay que hacer unos pasos, unos cuantos, pero hostia, es sota, caballo, rey. Sí, 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 sí. Y tanto. Pues sí, sí, sí. Vamos. Bueno, como todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Como todo. Si tú quieres perder, no sé, 20 kilos, pues hay un método. Bueno, hay muchos, pero Para si lo engordarlos sigues, también. Para engordarlos también y hay para métodos. encontrarlos también hay muchos métodos. Si sigues cualquiera de ellos, pues el resultado es seguro. Sí, 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 sí. No, nosotros, por ejemplo, llevándolo a nuestro terreno, que es la bolsa, es siempre método, método, método. No te pongas a improvisar, no inventes porque no es la forma de hacer las cosas. Raimón, si te parece, vamos a comentar un poquito tu libro, El Código del Dinero, porque yo Mm. tengo algunas preguntas y es que me cuesta, o sea, me cuesta entender cómo una persona en 2009 es capaz de describir con la exactitud que lo haces la situación actual. Yo lo que quiero saber es dónde has comprado la bola de cristal para ir yo y comprar la misma, porque es que no... ¿Cómo se llega ahí? Bueno, mira, al final lo que te decía yo es investigar, es estudiar y luego es aplicar, ¿no?
Entonces, yo en el año 2000 dejo el banco y me monto por mi cuenta y entonces, claro, estoy con ingresos cero, ¿no? O sea, socorro. Houston tenemos un problema. Entonces, tiro mano de todo, de todo lo que cae en mi mano, ¿no? Una de las primeras cosas que hago es comprar todos los libros de Robert Kiyosaki. No sé, tengo más de 30 libros, debo tener 30 o 40 libros, los tengo todos. Los compraba en Estados Unidos por internet, me los enviaban, tardaban un mes en llegar, entonces Amazon España no existía. Y me pongo a estudiar eso, no a leer, no, a estudiar. Bueno, luego de ahí pues paso a otros, ¿no? Pues a Harpecker y me voy a todos los seminarios, me voy a Italia con él, me voy a todas partes con él, donde él da un seminario estoy ahí, ¿no? Entonces al final aprendo con los que saben. No voy a aprender con los que no saben, ¿no? Me pasé toda mi vida con los que no sabían, por eso no me iba bien, ¿no? Entonces al final dije, se acabó, ya no paso más tiempo con los que no saben, ahora voy a pasar tiempo con los que saben. Entonces empecé a aprender de uno, de otro y de otro. Entonces al final, pues lo apliqué a mi proyecto. En el 2000 dejo mi trabajo, me monto un despacho y empiezo a aplicar todo lo que voy aprendiendo. Unas cosas me funcionan y otras no. Entonces, como ya me empezaba a ir bastante bien, todavía rico no era, con el código del dinero rico entonces no era, pero bueno, mis 6.000 euros al mes los ganaba, ¿no? Y dije, voy a hacer un libro. Me parece esto del dinero, hombre, habiendo trabajado en 3 bancos, esto tiene que ser lo mío, ¿no? Y después de haber salido de la miseria, ¿no? De la cual yo salía, y lo escribí. Tampoco te creas que invento que tengo la bola, o sea, eso se veía venir. De hecho, ya existía en el 2009. O sea, muchas de las cosas que digo en el libro ya existían. No, no es que todavía fueran en el futuro, es que ya existían. Lo que pasa es que la gente no las miraba, no las veía. Entonces, el lobo ya estaba llegando, ya había llegado. En algunas cosas ya había llegado el lobo, en otras todavía no. Y yo a la gente le decía, el lobo está aquí. Y luego hay otro que viene. Te tienes que preparar, tienes que ser digital, tienes que emprender, tienes que deshacerte de tu empleo. O sea, le estaba diciendo todo lo que se venía encima, ¿no? Ahora ya es una realidad. El lobo ha llegado, todos los lobos han llegado, están aquí todos y el que no haya reaccionado, pues va tarde. Lo siento por él, pero va tarde, ¿no? Y es curioso porque ahora este libro se vende más que nunca. El Código del Dinero es el libro que más vendo. Se vende más ahora que en el 2009, ¿eh? Yo supongo que la gente está empezando a reaccionar ahora. A mí me sabe mal porque algunos no llegarán a tiempo. Sí, bueno, si has notado un pequeño repunte en las ventas este mes, somos nosotros. Hemos sido nosotros, Sí. vamos, que además esto fue una decisión que vamos, que la tenía tomada ya de antes de empezar, que tenemos un club de lectura en el cual pues entre todos elegimos un libro, pero dije, el primero, aquí nos vamos a dejar de elegirlo y tal, os tenéis que leer este y punto. Y el que no lo tenga, pues ya estáis tardando. O sea que si has notado un pequeño repunte, somos casi 200, no, somos casi 200, no, somos 200, o sea que alguno nuestro va por ahí, alguno nuestro va por ahí. Está bien, gracias. Y Raimón, con esta capacidad que tienes de ver cosas que quizá los demás no vemos, yo creo que si no te hago esta pregunta, más de uno se va a enfadar. Y es, ¿qué ves tú que viene ahora? Bueno, fíjate lo que te iba a decir. De hecho, ya el libro ya es un poco obsoleto, porque en el fondo ahora hay amenazas o retos y desafíos que entonces no existían en el 2009, pero ahora sí, ¿no? Por ejemplo, antes uno tenía que luchar, al principio uno tenía que luchar consigo mismo. Y si se vencía, pues la disciplina, ¿sabes? La creatividad, todo. Si uno se vencía a sí mismo, la inercia que tenía, ya bastaba. Si ganaba esa batalla consigo mismo de la procrastinación y todo eso, ya bastaba, ya lo tenía casi todo ganado. Luego ya empezó a sumarse mucha gente al carro. Entonces empezaron muchos emprendedores, muchos negocios, muchas franquicias, de todo. Ya lo ves que hay una competencia terrible en cualquier cosa, ¿no? En aplicaciones app, en escribir libros o en lo que tú quieras, ¿no? Entonces ya la segunda cosa dice, bueno, ahora tienes que vencerte a ti y tienes que vencer a la competencia. Bueno, vencer. De alguna forma tienes que hacerte un sitio, ¿no? Entre toda ese mogollón de competencia, ¿no? Que antes no la había o no había tanta. Vale, segunda batalla. Pero es que ahora hay otra, que esa, por ejemplo, en el libro no se comenta porque entonces no la conocíamos. Existía, pero no la conocíamos o no se había como mínimo manifestado. Y es que ahora hay que luchar contra los gobiernos. Ahora mismo todos, da igual si ves en México o en Pernambuco, ¿no? Todos los gobiernos del mundo están en contra de los emprendedores.
O sea, su objetivo es arruinar a la clase media, destruir todos los negocios, ya lo veis, ¿eh? Si veis lo que está pasando, veis que eso responde a un plan, ¿no? Destruir los negocios, ¿para qué? Para que la gente sea esclava económicamente, para que no sean libres y para que no puedan ir por libre, ¿eh? Entonces ahora hay que vencer a uno mismo, hay que vencer o hay que hacerse un sitio en la competencia y luego hay que esquivar todas las maniobras y toda esa, por decirlo así, esa conspiración que existe y que es real y que es mundial en todo el mundo contra el emprendedor, ¿no? O sea, que te imagínate que cada vez estamos sumando como más obstáculos, así que por eso decía antes, ¿no? Que si, hostia, si no llevas los deberes un poco hechos a fecha de hoy, igual llegas tarde ya, ¿eh? Es ya, que ya empezamos a llegar tarde. Entonces, se van sumando esas dificultades, ¿no? lo tiene muy bien montado porque claro, imagínate que a todos nos diera por pensar. Vamos, si nos diera a todos por pensar, Bueno, la humanidad sería otra. Fíjate ahora mismo que hay dos humanidades, hay dos. Una que duerme, es el 80%, duerme, pero profundamente dormida, no sabe ni dónde está, ni por qué está aquí, ni a qué ha venido, ni quién manda en su vida, ni por qué hay crisis financieras, no tiene ni idea. Está pegada a Netflix, hace todo el día selfies y está ahí pues dormida, ¿eh? Pues, bueno. Y luego hay un 20% que sí está despierto, ¿no? Entonces, ese 20% sí piensa, ese 20% no es tragacionista, no se traga cualquier cosa que le sueltan en la tele. De hecho, ni siquiera mira la tele ni compra el periódico, ¿no? Entonces, esa gente investiga, busca, cuando se plantea un problema, pues que ahora hay muchísimos allá afuera, ¿no? Busca la solución, investiga y encuentra la verdad. Entonces, esa gente puede salir adelante. Los demás están sentenciados, pero literalmente, o sea, no tienen ninguna opción. O sea, son carne de cañón. Sí, 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 no, totalmente. Estoy. Del 80%, ¿eh? Que no es poco. No, me parece muy optimista tu cifra del 20%. Sí, Me parece muy optimista. yo también hablo con gente y me dicen 10-20, bueno, 10-20, digamos 10-20, pero aunque seamos ahora el 10, el 20 se alcanza rápido o se alcanzará porque estamos haciendo un trabajo divulgativo importante, ¿no? Y entonces la gente está despertando. Bueno, y también porque el enemigo comete muchos errores, o sea, comete unos errores tan burdos que se ponen en evidencia, ¿no? Entonces, ahora yo te diría que si no es el 10, será el 20% en 1 o 2 años. Seremos el 20% de despiertos, que tendremos alguna oportunidad, no hay nada seguro, ¿eh? Alguna oportunidad de salir adelante, alguna, y el 80% ninguna, cero. O sea, carne de cañón, cero, ninguna oportunidad. Qué optimismo hay en el ambiente, ¿eh? Jolín. Bueno, hostia, la opción es, coño, haz tus deberes. Si Sí, no sí, los has no, hecho ya, pues no. aquí yo creo que tienes gente despierta, hostia, gente que lee libros, que lee el código del dinero, hostia, si fallan estos, ya apaga y vámonos. O sea, nosotros somos la punta de lanza, somos la vanguardia. Hostia, si nosotros no despuntamos, hostia, lo demás ya. Somos el pequeño poblado de Asterix, que estamos ahí resistiendo, somos ahí, vamos, somos la pequeña. resistencia, Sí, somos los sí, galos. Sí, sí, exacto, sí, sí. En fin, es la triste realidad, es lo que hay. Te Es lo quería que preguntar hay. también, pero ya me has respondido, pero bueno, por si acaso pues quieres matizar algo, te iba a preguntar si habías tenido algún mentor o referente sobre el dinero, pero ya has hablado de Kiyosaki, ya has hablado de Hart Becker. ¿Qué nos aconsejas? ¿Buscar a alguien y modelarlo? En fin, ¿cómo abordarías tú esto si tuvieras que empezar de cero? Sí, yo no me quedaría con una persona, con un mentor o un gurú o un... Yo no lo haría porque al final todo suma. Somos la suma de muchas personas que han vivido antes de nosotros y que han hecho cosas muy buenas. Yo me leo y aprendo de todos, o de mucha gente, ¿no? De todo aquel que tiene algo que decir interesante. Entonces vas pasando de una cosa a otra. No te puedes quedar apegado a un nombre porque se te hará obsoleto con el tiempo y eso es bueno. Es bueno porque quiere decir que avanzas y quiere decir que necesitas más materia, ¿no? Entonces yo te diré que empieces por donde quieras, por lo que te sea más cómodo, más fácil, lo que esté más a tu nivel ahora, y eso ya verás cómo te lleva a otra cosa, te lleva a otra cosa y te lleva a otra cosa, y no sabrás cómo irás trazando un camino, ¿no? Y tu camino a lo mejor no es el mío, no es mejor el tuyo que el mío, pero eran imprescindibles porque esto es un proceso, no es algo que pase de hoy para mañana, sino que es un proceso más largo o menos
y más diferente o más parecido. Pero al final lo que tienes que hacer es ponerte en marcha y empezar a andar. ¿Desde dónde? Desde donde puedas, da igual, ¿eh? Y ya verás cómo una cosa te lleva a otra. Yo aprendo de mucha gente, cada día descubro autores nuevos y cada día descubro, por ejemplo, también aplicaciones de Internet nuevas, ¿no? Y digo, hostia, esta aplicación me puede servir, ¿no? Bueno, pues vamos a probarla, ¿no? Al final hay que, eso, investigar y probar. Pues sí, tanto. Y en ello estamos. Es un camino además que no acaba nunca. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que descubrir, siempre hay algo que temo. Bueno, por lo menos a mí yo soy una persona que me motiva a aprender, que soy una persona que disfruta avanzando, que no me gusta pues quedarme donde estoy. Y creo que todos los que estamos aquí pues más o menos compartimos esa sensación. Así que bueno, es genial ver pues que estamos un poco todos en la misma sintonía. Raimón, esta es una pregunta un poco más, bueno, es personal, pero no es personal, y es ¿cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es un día en la vida de Raimón? Bueno, pues yo empiezo pronto, también me acuesto y me retiro pronto, pero yo me levanto entre las 5 y las 6 de la mañana. Y bueno, pues es una hora de tranquilidad en la que puedo estar revisando cuatro cosas o me pongo ya a escribir el libro en el que ando, como ahora que estoy con un libro. Y también pues aprovecho para hacer algún tipo de relajación, meditación, ejercicio de buena mañana. Y yo te diría que a la una ya estoy. Luego pues arranco ya un poco más fuerte después de desayunar y todo. Arranco un poco más fuerte, pero a la una del mediodía yo he terminado mi jornada, ya estoy. Entonces todo lo que viene ya es, bueno, pues me voy a andar o me pongo a leer o miro muchos vídeos, miro un montón de vídeos en YouTube, pero ya no, ya para mí, yo ya estoy, o sea, he terminado el día, ¿no? Entonces al fin y al cabo, pues ¿qué son? 4 o 5 horas las que hago al día. Bueno, pues 4 o 5 horas. Empiezo bien pronto y acabo pronto también, ¿no? Entonces le dedico la otra mitad a cultivarme. A cultivarme quiere decir pues a cuidarme. Voy a andar, estoy con mi niño, todas las tardes estoy con mi niño. Leo mucho. Este año ya debo llevar unos 70 libros o así tranquilamente. Y luego pues también escribo bastante. Pero bueno, por las tardes ya lo tengo ya todo hecho, ¿eh? Caray, sí, no, dices 4 horas, hombre, a mí de 5 de la mañana a una me sale una jornada de 8, Sí, ¿eh? pero piensa que luego haces deporte, luego después te vas a duchar, luego te vas a desayunar, si tienes que llevar al niño al cole, pues le llevas. O sea, haces bastante, o sea, hay como un parón a las 8, hay un parón y luego hasta las 9:30, pues no puedes volver, ¿no? Porque estás, pues eso, con el crío, estás, pues, o voy a comprar simplemente, pues yo voy al supermercado, me gusta ir a comprar la comida, me gusta mucho, voy a comprar la comida a media mañana, sí, pero así tal cual, digo, hostia, ya estoy un poco cansado, me voy al supermercado a comprar y me voy al supermercado a comprar. Ah, Entonces, al final es un equilibrio muy bueno entre vida personal y profesional. Antes no era así, antes eran 12 horas de trabajo al día, muy duro, viajes, conferencias, ahora ya no quiero eso, ya les digo que no me llamen, que no me mareen y que estoy muy bien ya como estoy, que yo he terminado y a veces me proponen cosas y les digo, ya me he jubilado, para que no insistan, ¿no? Dicen, bueno, si te pago más, no, es que me he jubilado, no es un tema de dinero. sí, y además somos muy afortunados porque esto que dice Raimón es cierto. Es cierto porque, sin ir más lejos, yo le comenté a un compañero emprendedor que venías con nosotros al club y me dijo, ¿qué has hecho? Si a mí me ha dicho que no ya 3 veces. Y digo, mira, es que... Pero sí, sí. Juan, cada día, bueno, casi cada día, cada semana seguro, ¿eh? Me lanzan ofertas de entrevistas, de no sé qué, y a todo el mundo, a prácticamente todo el mundo le digo que no, solo digo que sí a gente que conozco y a gente que no conozco, pero me apetece mucho, cosa que es muy raro, ¿eh? Entonces al final pues le digo que no a todo el mundo, ¿eh? Es que Y tienes bueno, mucho que contar. Es que tienes mucho que sí, contar. Por eso te llama tanta gente. me llama mucha gente de redes sociales, claro, que tengo muchos followers, pues lo prueban, ¿no? Oye, vente que me gustaría hacer un live contigo y tal. Y digo, mira, no te lo tomes a mal, pero hostia, no es que no me apetece, yo estoy retirado, hostia, llama a otro que sea más joven que yo, que tenga más ganas, yo ya estoy.
Y bueno, a lo mejor se piensan que es antipatía, pero es que yo ya lo he hecho, te lo digo de verdad. O sea, he hecho, si me preguntaras cuántas presentaciones de libro he hecho, pues no sé, cientos de presentaciones. Hostia, que vaya otro ya, por favor. Yo no quiero ir más a una presentación de libro. En conferencias igual. Que llamen a esos que saltan en el escenario, que yo ya no salto, ¿no? Entonces, que llamen a esos que estos tienen ganas de ir a saltar. Yo no tengo ganas de ir a saltar. Es lo que, al fin y al cabo, lo que te da, pues digamos, el tener el problema del dinero resuelto es la posibilidad de elegir. Que Sí. puedes elegir lo que haces y lo que no. Y dices, hoy Exacto. estoy a esto, Y estoy dicho a esto, esto. Juan, que nadie piense que somos vagos, todo lo contrario, somos mentes inquietas, siempre estamos aprendiendo, buscando y haciendo. Ya te digo, yo mis buenas 5 horas al día las hago, ¿no? Pero es que al final hemos de elegir aquello en lo que realmente disfrutamos y se nos da mejor. Y también una cosa para toda la gente que está escuchándonos ahora y que os va a pasar, ¿eh? A lo mejor lo que haces ahora te encanta. Yo no digo que no, yo cuando hacía coaching a mí me encantaba y recibía cada tarde a 4 personas, ¿no? Pero llega un momento en que te cansas. Pues yo después de 7 años de estar recibiendo a 4 personas cada tarde, me cansé y tenía la agenda llena, pero es que me cansé de estar escuchando, ¿no? Entonces el coaching es escuchar, ¿no? Entonces, hostia, 7 años escuchando, yo creo que yo ya he cumplido mi servicio, ¿no? Entonces ahora le toca a otro, le toca a otro, entonces que vayan a otro coach, yo ya estoy, ya he terminado. Y esto os va a pasar, aunque me digas, no, es que a mí me encanta hacer lo que hago del trading, sí, pero es que un día no te levantarás ya a esa hora porque estás cansado de levantarte o del trading, no lo harás, ya lo verás, te vas a cansar. ¿Eh? Y al final solo harás 2 cosas o 3 que son aquellas que disfrutas más. Entonces, lo que tienes que hacer ahora es preparar en prevención de cuando llegue ese momento en el que tú estés harto, tengas ya una alternativa. Sí, la clave de todo al final son el famoso libro de Robert Allen, Múltiples fuentes de ingresos. Mm. Es para mí en fin, la clave de todo. Y justo has comentado una cosa que dices, el trading tal, yo después de estar 14 años haciendo trading, el año pasado dije, Claro, hasta aquí y a y otra está cosa. bien. Y seguro que es un tema interesantísimo, lucrativo. Si no digo que no de dinero, o sea, no lo dejas por el dinero. No, no, Lo no, dejas porque te no. cansa. Me daba ¿Eh? mucho dinero, pero Daba mucho dije, dinero, pero al final pues te aburre. Y bueno, ya lo he hecho y ya, hostia, yo me lo sé. Y ahora que lo haga otro que no lo sepa, yo ya me lo sí, sé, ¿no? sí, sí, Entonces no sí. es un tema de dinero, sino normalmente dejas cosas que sí te dan dinero, ¿eh? Pero que ya no te apetece hacerlas. Totalmente, totalmente. Pero tener esa libertad de poder decir ahora no, eso Vale, pues hay que preparar ese momento, porque ese momento llegará. ¿Eh? Imagínate que eres, no sé, pues conferenciante o profesor, lo que sea. Yo conozco muchos profesores que tienen 60 años, tienen mi edad y ya no quieren dar clase, porque están agotados, están cansados, llevan muchos años ahí delante, en el púlpito, en la universidad, donde sea, ¿no? Y ya no quieren, están cansados. Yo lo entiendo. Si a mí me pasaría lo mismo, por bonito que sea, que es muy bonito, ir a enseñar a jóvenes de 20 años, ¿no? Pero al final te cansa. Entonces, si ese tipo no tiene un plan B, se va a tener que esperar hasta los 75 a que lo retiren como profesor y se le va a caer la dentadura postiza en la próxima clase, porque ya no tendrá ni energía para sostenerla. Entonces, yo lo que le digo es prepárate un plan B porque llegará un momento en que no te levantarás para ir a hacer algo que ya no te apetece. sí, no, plan B que casi con total seguridad se acabará convirtiendo en plan A. Sí. Por un poco el horizonte que tenemos, que es bastante oscuro a nivel de poder retirarnos y demás, está la Bueno, cosa. sobre todo esto del retiro, si alguien cree que va a cobrar algo, que se desengañe. O sea, antes era una sospecha, ahora es una certeza. Por ejemplo, Europa está en quiebra, el Banco Europeo está en quiebra total y los planes de pensiones están todos missing. Aunque tú tengas un saldo, en que el banco cada año te dice, usted aquí tiene 50.000 euros, ¿no? Lo que sea, ¿no? Nada, no hay nada. Olvídalo. No vas a ver nada, ni del Esa, público, ni del público, ni del privado. Olvídalo. Olvídate de eso. No hay planes de pensiones. esa ¿Mm? lección aquí la tenemos muy, muy aprendida y Aunque el muy, banco te diga que tienes ahí un sí, saldo, y diga, sí. no, el día que te retires, ese dinero no lo verás, Ujú, porque no existe. sí, sí. Porque el banco está quebrado. El banco que lo tiene, o la depositaria, está quebrada, el cual depende del Banco Europeo, que también está quebrado. Sí, no, es una cadena, sí, es un efecto dominó. Pero bueno.
Gente, si tenéis preguntas para Raimon, yo creo que nos va a dar tiempo, no le voy a entretener demasiado, pero para hacerle 2 o 3, yo creo que sí que podemos hacerle. Entonces, mientras las planteáis, te voy a hacer una pregunta que la verdad es que tengo interés en oírte. En el libro El Código del Dinero, bueno, pones a la bolsa a caer de un burro. ¿Por qué? ¿Por qué esa inquina a la bolsa? Bueno, a ver, la idea es buena, la idea es buena, ¿eh? O sea, el mercado financiero y tal, pero si uno entiende que está totalmente intervenido, totalmente manipulado y que hace crash cuando les apetece a los que hacen crash y que sube cuando les apetece a los que sube, pues entonces te das cuenta de que, hostia, que en el fondo tú allí no harás los big numbers, no son para ti, son para otros. Entonces, bueno, tú puedes estar ahí y te puede ir bien, ¿eh? Yo no digo que no, y hay gente pues, hostia, muy hábil y muy formada y que les ha ido bien, ¿no? Pero no es para nosotros. O sea, no es un negocio para nosotros, es para otros. ¿Eh? Es una Yo, élite la que gana dinero ahí. Bueno, hombre, pues tiene hándicaps. El primero está bien, pero como inversión. Una cosa es la inversión y otra el negocio. Son cosas no, que la como, gente como confunde inversión, como inversión, como como inversión. inversión. Pero como tú decías, no solamente hay que diversificar las fuentes de ingresos, el negocio, los negocios, en plural, sino que también hay que diversificar las fuentes, las inversiones. Entonces, ¿puedes tenerla como una inversión? Sí, si te apetece, sí, pero otras más también, ¿no? De todas formas, no sé, yo según aprendía del señor Kiyosaki, decía, no metas nada en papeles. Y la bolsa es papel, ¿eh? Un fondo de inversión es papel, futuros es papel, todo. Las acciones son papel, los bonos son papel, los pagarés son papel. Todo lo que sea papel es papel, olvídalo. Incluso el dinero moneda o la Dinero moneda fiat. papel o el papel moneda, ya lo dice, es papel. Entonces, tener dinero en efectivo es un riesgo muy grande. Tenerlo en acciones más. ¿Eh? En acciones o en bonos, vamos, no se me ocurriría a mí ni loco comprar bonos de un estado que está quebrado, ¿no? Que son prácticamente todos, ¿no? Yo, Entonces, yo en tener el tema de papel los bonos, en el tema de los no es bonos sí algo estoy que de me acuerdo mole. contigo, pero en el tema de las acciones es papel, efectivamente es papel, es un activo financiero, pero que está respaldado por una empresa. Tú, por ejemplo, si compras acciones de Coca-Cola, digamos que ese papel está respaldado por la empresa. Sí, fíjate que el valor facial, que pues a lo mejor una acción de un banco español pues son 3 euros, que ya me dirás, ¿no? Hostia, si una acción de un Santander vale 3 euros, hostia, paga y vámonos, ¿no? Aquí hay ingeniería financiera, o sea, una acción de un banco, 3 euros, o sea, me parece ridículo, pero bueno, es igual. Eso es lo que pone ahí, ¿eh? Dice que el valor de la acción hoy es 3, ¿no? Pero ¿quién te dice que no es 2, que no es 1, que es nada, ¿no? O es Porque es un cero, banco que o es, está o es quebrado, cero, ¿no? o es cero. Entonces al final te tienes que creer a tanta gente que, hostia, yo al final yo ya he perdido la confianza, ¿sabes? Y incluso tener pues tochos o metales preciosos es riesgoso. Incluso el mercado de los metales preciosos está totalmente intervenido. ¿Eh? Y los precios que tiene la onza de oro y de plata no son los reales, ni mucho menos, ni ahora ni hace 30 años. ¿No? Sí, Entonces, el al mercado final te del das cuenta que oro. estás jugando un Monopoly de otros y que tú ahí, bueno, estás un poco ahí a ver qué rascas, pero en el fondo ese no es tu juego. ¿No? Yo le diría a la gente que tenga fuentes de ingresos controlables propias, sus negocios, y eso es la mejor riqueza que pueden tener, ¿no? Y dicho esto, luego, pues, ¿en qué invertir? Hombre, como dice Kiyosaki, pues no inviertas en cosas que estén soportadas en papel, e invierte en cosas sólidas. Pues eso, pues Inmuebles. alimentación, energía, lo que sea, agua, fuentes, plata, oro y otros minerales, pues en esas cosas, en pisos, por supuesto, etcétera, en cosas que, bueno, también te pueden cambiar de precio y que también son mercados que están todos manipulados, pero bueno, son cosas útiles, ¿eh? Siempre a alguien le puede hacer falta un poco más de plata o un pisito. Ujú. Así es. Vale, voy a leer algunas preguntas de la gente. Vamos a ser breves. A ver, mira, esta es interesante. Javier pregunta, me gustaría preguntarle por los universitarios, que su hija
que es universitaria. En su libro habla sobre que las universidades forman empleados y no emprendedores. ¿Qué consejos nos daría para que a esa edad, donde no nos escuchan y creen que lo saben todo, se conciencien en emprender? O sea, si los jóvenes se conciencian en emprender, ya es mucho, porque no todos tienen esa inquietud, ¿no? Ellos no escucharán, porque es parte de su oficio, de jóvenes. Los jóvenes siempre hacen lo mismo, no escuchan a los mayores. ¿Por qué? Porque necesitan su experiencia y necesitan equivocarse. Entonces, nosotros quisiéramos trasladarles con un trasplante de cerebro, trasladar nuestra experiencia, pero esto es imposible. Entonces, sí podemos decirles, explicarles y ellos harán lo que les dé la gana. Es así. Entonces, hay que aceptarlo. Pero bueno, si esa persona como mínimo tiene un talante emprendedor, pues yo ya no me preocuparía, porque sé que se caerá, pero como tiene ese talante, pues algún día lo conseguirá, ¿no? Tarde o temprano. Ahora, si tienes un hijo con orientación funcionaria y todo eso, entonces ahí sí que me preocuparía mucho, ¿no? Pero bueno, ellos hacen su oficio y en su oficio está eso, ser rebeldes, no escuchar, buscar experiencia, tienen que experimentar. Sí, sí, así es. Yo es un tema también, tengo dos niñas, son muy pequeñitas aún, pero es algo que en fin, Mira, yo sabes, Juan, con lo que al final haré, mira, si se lo dices tú o yo, que somos los papás, no nos van a escuchar. Porque tú y yo pues ya estamos obsoletos, somos viejos, tenemos arrugas, etcétera. Pero entonces yo lo que se me ocurrió fue lo siguiente. Dije, mira, yo te dejaré dos herencias. Una, la que tú quieres, ya te puedes imaginar, y la otra, la que no te esperas. La que no te esperas son 100 libros o 200. Te los tienes que leer todos, todos. Pero ya no me escuchas a mí, estás escuchando a otro. Con lo cual aún tengo esperanza de que se lo lea. Dirá, no es que lo diga yo, es que lo dice, pues no sé, el Kiyosaki de turno, ¿no? Entonces, escucha a estos tíos y léetelos. Porque esta de las dos herencias, esta es la mejor. Esta es la mejor. Entonces te voy a dejar estas dos herencias. Y entonces tú le grabas un vídeo, no le escribas a papel, que los jóvenes ya no leen. Entonces le grabas un vídeo y dices, mira, te voy a dejar dos cosas. Una, la que más te gustará, pero esa no te durará mucho si no tienes la prevención de leerte los 200 libros que te he dejado. Entonces, lo que hay que hacer es crear ya una librería. Yo lo estoy haciendo, ¿eh? Hay una librería en casa que ahí solo tengo los libros imprescindibles. Imprescindibles. Entonces, en ese vídeo le digo, te tienes que ir a esa librería. Las otras, si quieres, te las saltas. Tengo más. Si quieres, te las saltas. Pero esa es imprescindible. Todo lo que está allí te lo tienes que chupar. Raimon, un listado de esa librería. Yo tengo un mogollón de libros, pero yo te diría que tú también tienes muchos ahí detrás. Sí, no, yo sí, yo soy. Yo te diría que te pongas ahí y digas, a ver, ¿a mí qué me ayudó? O qué creo que no es paparruchas ni bla, bla, bla. Entonces, tú mismo haz pues, no sé, una criba. Entonces, de esa librería haces dos. Una que es imprescindible, o sea, la librería sagrada, o sea, eso hay que leerlo sí o sí, y a lo mejor hay pocos libros, si hay 10, pues hay 10, pero eso va a misa, ¿no? La librería sagrada. Y la otra es, bueno, si te apetece y tienes tiempo, pues tampoco es tan mal, ¿no? No son libros para tirar, pero tampoco son para enmarcar. Pero los que les metes en la librería sagrada son para enmarcar. Sí, sí, sí. Pues sí. Vale. Pregunta Carmen, mira, esta pregunta me parece muy interesante. ¿Cuál es el libro que te ha resultado más interesante este año? Hostia, qué pregunta. Pues no lo sé, porque he leído unos 70. No lo sé. Hostia, si quieres lo miro ahora un poco así a bola pluma mientras contesto alguna otra pregunta. Me voy a poner aquí en el Kindle, que salen las portadas. Aquí solo están los ebooks, ¿eh? Bueno, además hay libros que yo leo que la gente no se los leería, no le gustarían, porque no le gustarían. Yo leo de salud, leo de salud mucho, de medicina, leo también sobre temas esotéricos también, y también sobre el tema alien. Es un tema que me interesa mucho. También leo mucho, pero yo sé que a la gente eso no le interesa. Está muy en boga ahora ese tema, ¿eh? Bueno, ha estado siempre. Hace 50 años también, quizá más, porque era la novedad. Pero bueno, hay mucha tela que cortar. Mira, yo quizá
hostia, no sé. Va, ¿por qué no? Venga, vamos a decir, hostia, es que quería sacarte la, espérate, voy a ponerte la portada, que no sé si se verá, ¿eh? Aquí. Hostia, la gente me lo tirará por la cabeza este. A ver, no se va a ver No, porque no se ve. no se ve. No se ve, no se ve, no se ve. Zoz 2020 no se ve. Si nos... Es que con el fondo este es una putada que Sí. no se ve. Bueno, es igual, mira, se llama Pleiadian Prophecy 2020 de James Carwin. Pleiadian Prophecy, la profecía pleiadiana 2020. Está en inglés solo. Y hostia, me lo he leído varias veces y a la primera vez flipé mucho porque pensaba, hostia, este tío está muy tocado. Pero la segunda vez me lo leí y pensé, este tío es un genio. Todo lo que iba leyendo pasaba. Pensaba, hostia, lo sabe todo este. Pleiadian Prophecy, la profecía pleiadiana 2020. Lo escribió hace 6 años y bueno, pues estaba hablando de hoy. Sí, eso te suena, ¿eh? Lo de anticipar cosas Sí. te resulta familiar. Perfecto. Y venga, la última pregunta, que además me viene muy bien para cerrar, porque es algo que te quería preguntar yo también. Bernie nos comenta, tras leer El Código del Dinero, ¿qué otro libro nos recomiendas de tu colección que sea más actual y contemple los nuevos problemas que comentabas de los gobiernos? Muchas gracias. Es importante que sepáis todos que Raimon tiene una tienda, tiene su propia tienda de libros, más allá de Amazon, pero esa tienda tiene algo muy bueno, y es que yo siempre que puedo me compro ahí los libros porque a lo mejor me estoy metiendo en un jardín y eso ya no es así, pero yo lo digo, Sí, es así. los manda firmados. Los manda Todos. firmados, los manda dedicados. De hecho, yo, por ejemplo, pues no sé, bueno, tengo muchos dedicados por él y en fin, es tiendasamso.com. ¿No es así, Raimón? Tiendasamso.com, así de fácil. Entonces, yo por norma todos los libros, yo cada día firmo, entonces todos los libros los mando firmados, porque ese es un plus que Amazon no puede dar o que una librería no puede dar, pero yo sí. Entonces, bueno, pues yo le agradezco a la gente su consideración y lo mínimo que puedo hacer es escribir su nombre y dedicarle unas palabras y firmarlo, ¿no? Y eso lo hago con todo el mundo, y no les conozco de nada, pero yo creo que lo merecen. Así que sí, ¿Y sí lo hago. Estabas hablando antes de decir esto de... cuál es el siguiente qué libro tuyo nos Ah, recomendarías sí. para continuar un poco con este tema, el tema de los gobiernos que has comentado, en Bueno, fin? el tema de los gobiernos lo toco un poquito en 2 capítulos nada más, en los 2 primeros capítulos de Secretos Espirituales Revelados. Secretos Espirituales Revelados, apunto el tema y hablo de los políticos, les dedico un capítulo entero y luego hablo de los medios de comunicación que también se lo merecen, se lo han Hablas ganado bien, a ¿no? pulso. Hablas bien de políticos y medios, ¿no? Me imagino. Sí, sí, me acuerdo de su puta madre de todos. Y ahí, además, lo bueno de ese libro es que, bueno, luego hablo de mí, de otras experiencias, doy una bibliografía muy interesante. Doy una bibliografía para el que quiera profundizar en este tema, que yo no soy, que no es mi tema, pero sí que es verdad que hay autores que se dedican a explicar pues, la situación, ¿no?, actual del mundo y los planes que penden sobre nuestras cabezas, ¿no? Entonces, doy una bibliografía sobre ese tema, para el que quiera profundizar. Ahí tiene una bibliografía de 20 o 30 libros que son los mejores que yo me he leído, y me he leído muchos más sobre este tema, muchísimos más, pero los que considero imprescindibles están ahí en la bibliografía de Secretos Espirituales Revelados, ¿no? Y si alguien quiere continuar con temas más de dinero, hombre, ya con una vertiente más espiritual estaría Los 3 árboles del dinero, que está por aquí, está por aquí, está por ahí. Los 3 árboles del dinero, que es exacto, que es que tiene yo te diría como una visión como muy profunda y muy espiritual de la riqueza. Yo creo que está muy bien compaginarla con la más material del otro libro que también está ahí, ¿no? El Código del Dinero, que están los dos Sí. juntos. Yo creo y el que está al lado, Sabiduría Financiera, estos tres, Sabiduría Financiera, el Código del Dinero y los 3 árboles del dinero, imprescindibles. Yo creo que son imprescindibles. Pues apuntad, secretos espirituales revelados para todo el tema de gobiernos y cómo nos manejan y cómo somos títeres. El código del dinero, que este lógicamente ya lo hemos leído todos. Los árboles del dinero y sabiduría financiera. El de sabiduría financiera no lo he leído, así que sí, el pedido que recibas de ese libro en breve va a ser el mío. Será Y ya tuyo. sabes en fin, que si ahora notas un pequeño repunte,
ya sabes quién es, ya sabes quién Será es. la venta del mes y entonces pues nada, oye, yo te lo agradezco de verdad, ¿eh?